Muy buenas tardes, queridos amigos, todos los que nos están sintonizando en este momento de este bello día, domingo 24 de enero. Sean todos bienvenidos. Los estamos recibiendo con mucha calidez y con mucho ánimo en esta entrevista que vamos a estar teniendo, muy importante, no solamente para aquellos que estamos presentes aquí, sino para las futuras generaciones de cristianos que estamos conscientes necesitamos prepararnos más en este aspecto intelectual de la fe cristiana. Hay muchos desafíos, hay muchas cosas que hacen que nos replanteemos los principios de la cosmovisión cristiana y por eso es que vamos a tener esta entrevista. Una vez más, les damos la bienvenida. Primero que nada, de parte del Ministerio de Fe Razonable y también del Ministerio Redefensa por parte de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, San Luis Potosí, pero a la vez expansiva a la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en México, como una carta abierta para todas las iglesias y todos los cristianos en Latinoamérica. En este momento quisiera presentarles a la persona especial que va a estar siendo entrevistada, el doctor William Lane Craig. Nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de contar con su presencia y también con el conocimiento y la experiencia que él nos va a brindar. Sea bienvenido, doctor William Lane Craig, a esta humilde entrevista. Welcome, Dr. Craig. Thank you very much. Great to be with you. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, para que la barrera del idioma no esté presente, vamos a contar con el apoyo de la traducción de el ingeniero Raúl Jaramillo de Lira, quien a la vez es director regional de capítulos del Ministerio de Fe Razonable en Latinoamérica. Bienvenido, Raúl Jaramillo. Gracias, David. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar, no sin antes mencionarles que el doctor Craig, como ya muchos ya lo saben, no es cualquier pensador. De hecho, lo podemos llamar el pensador cristiano más importante y de mayor influencia en nuestro tiempo en el siglo XXI. Raúl. Dr. Craig is one of the greatest minds in Christianity in today's date. He is one of the greatest thinkers and has many influences in the church today, all across America, United States, Canada, Latin America, and Europe as well. Y bueno, en este momento vamos a proceder a contarles un poco acerca de la trayectoria del Dr. Craig. Vamos a leer unos pocos puntos de los muchísimos que hay en su currículum vitae. Dr. Craig, we're about to proceed to read some points about your curriculum so people can know your work and can know you about it. Bien, en primer lugar, vamos a mencionar su trayectoria de estudios. El Dr. Craig estudió la carrera de comunicación, graduándose con altos honores. You graduated in a communications career, right? From Wheaton, is that Yes. correct? Yes. Yes. Es correcto, en el Wheaton College en Massachusetts. También es maestro. No, not in Massachusetts. That's a women's college by the same name. This is the one in Illinois. En Illinois. En Illinois, sí. No fue en Massachusetts, porque esa es una universidad con el mismo nombre, pero de mujeres. Entonces, el Dr. Craig es de Illinois. Ok, ahí una fe de ratas es en el estado de Illinois. Disculpe, estimado público. También el Dr. Craig es maestro en filosofía de la religión, asimismo de historia de la iglesia, ambas summa cum laude, en la Trinity Evangelical Divinity School, en la Universidad de Deerfield, Illinois. And you were a professor, right, on philosophy of religion? Is that correct? And history of the church? Yes, those were my two master's degrees. Master's degree, okay. Y después de sus maestrías, estudió su doctorado en filosofía por parte de la Universidad de Birmingham, Inglaterra.
and then your doctoral dissertation in Birmingham. Right. That was in philosophy, right? Yes. Yes. Sí, en filosofía. Y también estudió el doctorado en teología por parte de la universidad en Múnich, en Alemania. Mm-hmm. And then after that, it was your doctoral dissertation on Munich University, on the historicity of Jesus, right? On the resurrection of Jesus. Resurrection of Jesus. Como lo podemos ver, un tema muy importante en la apologética cristiana, la resurrección de Jesús. También el doctor Craig es profesor investigador de filosofía en la Escuela Talbot de Teología, así como profesor de filosofía en la Universidad Bautista de Houston. Mm-hmm. And currently you're teaching as a professor of philosophy of religion or religion in Talbot School of Theology? Filosofía. That's correct. Philosophy. That's correct. Okay. At Talbot and then also at Houston Baptist. And Houston Baptist, okay. Okay. Y cabe mencionar que ha debatido y ha tenido conversaciones con personajes muy importantes como Sam Harris, Christopher Hitchens, Sir Roger Penrose, Ben Shapiro, Richard Dawkins y Jordan Peterson. Mm-hmm. And those are the list of some of your major debates and lectures and interviews you've had. Actually, last year we translated the Ben Shapiro interview. That was really fun. Good. Thank you. Como lo pueden ver, estimado público, la trayectoria del Dr. Craig habla por sí misma y por lo tanto, estemos listos para escuchar lo que él nos tenga que decir. Y ahora sí, vamos a dar una pequeña introducción. Se ha dicho en los últimos años que la letra mata, que dedicarse al estudio intelectual puede menospreciar o incluso suprimir la esencia de nuestra relación espiritual con Dios, que ambas cosas se encuentran en contraposición. Mm-hmm. So, as a matter of introduction, we've had a lot of people that have said that studying and dedicating yourself towards a life of intellectual research can have problems or cause problems in one's spiritual journey. Mm-hmm. Es como aquel personaje que le dijo al apóstol Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. It's like that character that told Paul that many words and many lectures have messed up your mind. Yes. Y por supuesto, recordamos algunas frases que de hecho provienen de la Biblia, como aquel dicho del apóstol Pablo, que él no llegó con palabras persuasivas o filosofías, sino con el poder del Espíritu Santo. And we also recall the many sayings of the apostle Paul. Sometimes those are quoted to us in 1 Corinthians 2, where he said that he came to the Corinthians not with wise words and lofty speech, but with the power of the Holy Spirit. Y el doctor Craig, precisamente para abordar este tema, escribió un artículo casi una década atrás acerca de un tema que él mismo llamó En un punto muerto intelectual, hablando acerca de la falta de preparación intelectual de las iglesias y de los cristianos contemporáneos. Mm-hmm. So what we're going to do today, Dr. Craig, is we're going to discuss one of your articles in Intellectual Neutral that you wrote about a decade ago, more or less. Do you remember? Oh, yes. Yes, we're going to discuss about that and about the importance of getting people involved in this area of the church. Yes. Y precisamente a partir de este artículo es que esta entrevista se inspira, para que los cristianos en Latinoamérica puedan conocer su opinión, la del Dr. Craig, y que también podamos llevarnos estos consejos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Si lo permite el Dr. Craig, podemos comenzar con las preguntas. Mm-hmm. So, let's get ready with the questions. All right. La primera pregunta, y precisamente hace referencia
al título de su artículo de En un punto muerto intelectual, Dr. Craig, ¿cómo define usted neutralidad intelectual? So, for starters, let's begin with the most simple question and the title of the article. What does it mean, or how do you define an intellectual neutral? By that phrase, I was thinking of the analogy with an automobile. Con esa frase estaba pensando en la analogía de un automóvil. Okay. If you put the automobile into neutral, you won't be able to go anywhere because the transmission is not engaged. Si pones el automóvil o el carro en neutral, no vas a avanzar ni vas a ir a ningún lado porque la transmisión del carro no está enlazada, no está conectando. And in a similar way, it seems to me that many Christians are not in intellectual, they are in intellectual neutral. They are not intellectually engaged. Y por la misma moneda, muchos cristianos están en neutralidad intelectual, no están lidiando con su fe intelectualmente. And so my encouragement is for Christians to get it in gear intellectually and become intellectually engaged. Y lo que deseaba es que los cristianos se involucraran intelectualmente, que dejaran de estar en neutralidad intelectual o en un punto muerto intelectual. Ok. Entonces podemos como una forma de recapitular que el cristiano que se encuentra en una neutralidad no va a avanzar ni para adelante, ni tampoco va a retroceder. Pero si esa persona, con la analogía del automóvil, se encuentra en una pendiente, esa neutralidad hasta lo puede hacer avanzar para atrás. So, a person that is in intellectual neutral as a car won't go to the front, won't go further, nor go back. But if, for example, we imagine that person being in a slope, they could go down and crash, correct? Yeah, that's a good point. A person who is in intellectual neutral is not going to be able to answer effectively the objections against his faith that will be brought by teachers at the high school or professors at the university or just in our culture in general. And so he'll be coasting and just going wherever the slope leads him. Entonces, una persona que está en neutralidad no va a poder responder a cualquier objeción o argumentos que se presenten en su universidad por los profesores o sus compañeros. Va a estar simplemente flotando tal vez sin moverse a ningún lado. Eso es correcto. Y hablando acerca de las universidades y de nuestros jóvenes que se enfrentan a los desafíos, por otro lado tienen a muchos cristianos en las iglesias que, por ejemplo, mencionan las frases como las que vimos en la introducción. Así que, Dr. Craig, ¿qué le respondería usted a una persona que piensa que el entrenamiento intelectual no es importante y que solamente cuenta nuestra relación con el Espíritu Santo o que diga, yo solamente quiero ser misionero, yo solo quiero plantar iglesias, pero no adentrarme en lo intelectual? Okay. Many, speaking now about the universities, many young people face several challenges, as you mentioned, Dr. Craig. And within the church, we found many Christians that repeat phrases and slogans, as we mentioned at the beginning, that engaging intellectually is not important. With that in mind, what would you say to a person that thinks intellectual training is not important and that fellowship with the Holy Spirit is the only essential thing in a Christian life? I would say that there are at least 3 good reasons that it is important that Christians be intellectually engaged. Yo diría que hay al menos 3 buenas razones
para afirmar que es importante que los cristianos se involucren intelectualmente. The first reason is that Jesus has commanded us to be like salt and light in our culture. La primera de ellas es que Jesús nos mandó a que seamos la luz y la sal en nuestra cultura. And in order to be effective in shaping our culture, we need to be intellectually engaged with our culture. Okay. Y para poder afectar o involucrarnos efectivamente en nuestra cultura, tenemos que saber lidiar intelectualmente con nuestra cultura. If we do not, then what awaits us is already evident in Europe. Si no lo hacemos, lo que nos espera ya es evidente en Europa. In Europe, Christianity is regarded as obsolete. It has been tried and found wanting. En Europa, el cristianismo ya se ha probado y se ha encontrado como obsoleto. Se ha intentado vivir cristianamente y no ha satisfecho la vida de las personas. Rather, secularism dominates the culture. Sino que el secularismo es lo que domina la cultura actualmente. And this makes it very difficult for the gospel to be heard as an intellectually viable option by thinking people. Y esto hace que sea muy difícil el evangelismo, porque el evangelio no se escucha como una opción intelectualmente viable para las personas pues racionales que piensan sobre estas cosas. Inviting people to believe in Jesus is like inviting them to believe in fairies. Invitar a las personas a que crean en Jesús es similar a invitarlas a que crean en hadas. So if we want the gospel to be heard as a viable option in our culture, we need to shape that culture in such a way that Christianity is an intellectually credible alternative. Okay. Entonces, para que podamos compartir el evangelio con eficacia, tenemos que moldear la cultura para que el evangelio se escuche como una alternativa viable para ellos. The second reason is that intellectual engagement is personally enriching in the Christian life. La segunda razón es que involucrarse intelectualmente llena de riqueza la vida espiritual interna. We are to have a childlike faith, but not a childish faith. Tenemos que tener una fe como la de un niño, pero no debemos de tener una fe infantil. In 1 Corinthians 12:14, Paul says to the Corinthians, be babes in evil, but in thinking be mature. Do not be childish in your thinking. En 1 Corintios 12:14, el apóstol Pablo les dice que sean como niños en la maldad, pero que no sean como niños, sino que sean maduros en su forma de pensar. And I think that intellectual engagement will enrich your Christian faith so that you will see depths of God's truth that you would never understand or explore if you were just idling in intellectual neutral. Y yo pienso que involucrarse o lidiar intelectualmente con la fe cristiana te va a llevar a profundidades que nunca, a las que nunca llegarías si sigues en una neutralidad intelectual. And the third reason is that intellectual training is vital for effective evangelism. Y la tercera razón es que el entrenamiento intelectual es efectivo para entrenar en el evangelio. And this is especially the case for our youth. Y esto es especialmente el caso para nuestra juventud.
If the church does not address seriously the questions of our youth, then we are in a very real danger of losing the next generation. Si la iglesia no lidia seriamente con las preguntas de los jóvenes, estamos en peligro de perder a la siguiente generación. Now, some people will tell you, oh, no one comes to Christ through arguments. Algunas personas te dirán, nadie viene a Cristo a través de argumentos. And I'm here to tell you that is flatly not true. Y yo estoy aquí para decirte que eso definitivamente no es verdad. Every week at reasonablefaith.org, we receive testimonials from people who have either come back to faith after atheism or who have come to Christ for the first time as a result of seeing a debate or hearing an apologetics talk. Cada semana recibimos en Fe Razonable, el ministerio del Dr. Craig, testimonios de personas que han llegado a la fe a través de ver algún debate que él ha tenido, alguna conferencia que ha dado, y ya sea que han llegado del ateísmo o incluso de otras fes, como la fe musulmana. Even if they do not come to Christ because of the arguments and evidence, the arguments and evidence give them the intellectual permission to believe when they sense that their hearts are moved by the Holy Spirit. Incluso si no llegaran exclusivamente debido a los argumentos le dieron el permiso intelectual para que permitir que su espíritu y su corazón se volviera a Cristo. So when we present arguments and evidence for the Christian faith, we are not working against the Holy Spirit. Entonces, cuando presentamos argumentos y evidencia, no estamos actuando en contra del Espíritu Santo. Rather, we are trusting the Holy Spirit to use our arguments and evidence to draw people to God. Más bien estamos confiando en el Espíritu Santo que Él use nuestros argumentos y evidencias para atraer a las personas hacia Dios. So I think those are three very powerful reasons why this sort of intellectual engagement is vitally important. Entonces creo que estas tres son muy buenas razones y muy poderosas, muy fuertes para involucrarse intelectualmente con la fe. Excelente respuesta. Hemos aprendido bastante con estos tres argumentos que señalan la suma importancia de prepararnos intelectualmente para que nuestra vida cristiana se fortalezca. Y esto me recuerda, ya que mencionó a Europa, a uno de los más grandes personajes en la historia del cristianismo. Me refiero a John Wesley. Mm-hmm. Those are three very powerful arguments that you present, Dr. Craig, that we're going to start sharing with our community. Now that you speak about Europe, this reminds me of a great character from this region. And we're talking about here John Wesley. Y en su debate con el ateo Christopher Hitchens, años atrás, usted mencionó que se considera cercano a la teología wesleyana. Mm-hmm. In your debate with Christopher Hitchens, you say that you mentioned that you feel close to Wesleyan theology. La pregunta sería, ¿qué podemos aprender de la figura de John Wesley sobre la importancia de involucrarnos en una preparación intelectual? So the question would be, what can we learn from John Wesley about the importance of engaging in intellectual preparation? Well, John Wesley wrote an important sermon called The Intellectual Preparation of the Minister. John Wesley escribió un sermón importante llamado La preparación intelectual del ministro.
I believe that the essay or the sermon is quoted in my article in Intellectual Neutral so that you can find the original source and read it yourself. La cita que hace del Dr. Craig aparece en su artículo original en Punto Muerto Intelectual o en Neutralidad Intelectual para que ustedes puedan ver la cita directamente. This sermon was originally shared with me by the late Dallas Willard, a prominent Christian philosopher. Este sermón me fue compartido por el ya fallecido filósofo llamado Dallas Willard. And what was the last part? What was that last part? Willard shared this sermon with me. That was all I indicated so far. So go ahead, sorry. And this challenge that Wesley gave to his Methodist ministers has inspired me in my own ministry. Y este desafío que Wesley le dio a sus propios compañeros ministros me ha desafiado a mí también. In the sermon, Wesley distinguishes between natural talents and acquired abilities. En este sermón, Wesley identifica o hace la diferencia entre talentos naturales y habilidades adquiridas. And the abilities that he thought Christian ministers ought to acquire is just incredible. Y las habilidades que Wesley menciona que los ministros cristianos deberían de adquirir simplemente es increíble. It included a knowledge of biblical languages, of the writings of the church fathers, of mathematics and history and philosophy. The vision that Wesley had for a Christian minister is absolutely inspiring and humbling. En esta lista incluye los idiomas bíblicos o lenguajes bíblicos, aprender sobre los padres de la iglesia, matemáticas, historia, filosofía. La visión que Wesley tenía de los ministros cristianos simplemente era inspiradora e increíble. So I think that we have a great deal to learn from John Wesley, and I would highly commend this sermon to anyone who ventures into the ministry as a vocational calling. Entonces hay bastante que aprender de este sermón que John Wesley pronunció y recomendaría a todos los que quieran involucrarse en este ministerio a que escuchen este sermón. Now, Dr. Craig, let me just make a mention here. Is that the same one that was named An Address to the Clergy? Yes, that's it. I did not remember exactly the title, but you're right. That's the correct title. Yeah, I remember because I read it at the beginning of Foundations, Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Sí, okay. El nombre del sermón de Wesley se llama Exhortación al Clero y de hecho lo recordé porque está en el libro de Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. Thank you, Dr. Okay. David. Muchas gracias, doctor. Menciono a John Wesley, estimado público, y también al doctor Craig, porque muchos de los que nos están viendo en este momento pertenecen a la iglesia wesleyana. And we brought John Wesley because many who will be watching this interview belong to a Wesleyan church. Okay, good. Y precisamente también porque John Wesley es una de las figuras centrales del cristianismo protestante y creo que todos los cristianos en Latinoamérica están conscientes de quién fue él. And we also mention it because Wesley is a very important figure in Protestant Christianity and many Latin American churches know who he is. Interesting. Y pasando a la siguiente pregunta, en su artículo de Punto Muerto Intelectual, usted da algunas estadísticas que confirman
que los estudiantes de universidad no tienen los conocimientos básicos de cultura general. Mhm. Going to the next question, in your Reasonable Faith article, you use some statistics to confirm that college students do not have basic general knowledge, and not to say about the basic theological concepts and doctrines that one must believe in. Y bueno, al español se tradujo este artículo suyo en el año 2012. This article was translated to Spanish around 2012. Por lo cual ya han pasado unos 9 años. La pregunta es, ¿cree usted que ese nivel de preparación intelectual de los cristianos sigue siendo deficiente? ¿O cree que en este 2021 ya los cristianos se encuentran más interesados en prepararse teológica e intelectualmente? So it's been about 9 years since that article was translated and probably written as well. Do you believe that the level of intellectual preparation of the lay Christian is still deficient? Or right now in 2021, Christians are more interested in preparing themselves theologically and intellectually? Well, I don't have any more recent sociological studies that I could cite to answer this question. Sí, actualmente el Dr. Craig no tiene más estudios sociológicos para responder a esta pregunta. But my personal impression is that our culture has continued to spiral downwards in terms of its ignorance of the basic liberal arts curriculum. Pero mi impresión personal es que la cultura sigue cayendo en esa espiral descendente en cuestiones de ignorancia en las artes liberales. At the same time, I do think there is going on right now a revival of apologetics in the Christian church. Al mismo tiempo, creo que actualmente está sucediendo un reavivamiento de la apologética cristiana dentro de la iglesia. I think that the revolution in Christian philosophy that has taken place over the last half century is filtering down to the man in the street. Me parece que la revolución en la filosofía cristiana que sucedió hace más o menos 50 años se está filtrando al hombre común, al hombre de la calle. And I think that the rise of the new atheists has aroused a tremendous appetite for apologetics in the church. Y me parece que el surgimiento del nuevo ateísmo ha producido un interés en la apologética dentro de la iglesia. And so, at least in the United States today, apologetics ministries and apologetics publishing are really booming, and that's a good sign. Apologetic ministries and what? And publications, books. Yeah, publishing. Y entonces, al menos en Estados Unidos, los ministerios de apologética y publicaciones de apologética han estado creciendo. Excelente. Entonces podemos concluir que en el ambiente se siente un incremento de este interés por estudiar y por prepararse más en cuestiones apologéticas. Y bueno, si mi percepción no se equivoca, también he visto ese, aunque lento, pero seguro incremento del interés en los cristianos de Latinoamérica. And personally, Dr. Craig, we also attest of this rise of interest in Christians in apologetics in Latin America. Good. Y al hablar específicamente acerca de las nuevas generaciones, las que van a tomar el liderazgo en la iglesia en los futuros años, para a todos aquellos padres de familia o líderes que nos están viendo, ¿cuáles desafíos, o más bien, cuáles son los principales desafíos en corrientes ideológicas que enfrentan más los jóvenes en las universidades? ¿Qué tipo de ideologías son las que más los pueden atacar en su fe?
Okay, so the next question is related to this new generation, as we discussed before. Yes. And many parents and youth pastors are watching this. So, what can you tell us are the greatest challenges that our youth faces when going into high school and college? What can we need to prepare them for? Yes. Well, the intellectual culture of our day has been shaped by modernism. Entonces, la cultura intelectual actual y que ha moldeado nuestra sociedad, nuestra cultura, es el modernismo. Eso es lo que está en la cultura. Modernism is a worldview that espouses scientific naturalism. El modernismo es una cosmovisión que postula o presenta una visión del mundo que es el naturalismo. According to this worldview, the natural world is all that exists, and the avenue to truth is through science. De acuerdo a esta cosmovisión, el mundo natural es todo lo que existe y la única vía de conocer la verdad es a través de la ciencia. So, on a modernist view, things that cannot be scientifically investigated, like ethics and religion, are reduced to merely expressions of personal taste and emotional feelings. En una perspectiva modernista, las cosas que no se pueden investigar por medio de la ciencia, como la ética y la religión, quedan desplazadas como cuestiones subjetivas y de gustos personales. And so I think that we need to challenge head on this modernistic, naturalistic view of the world. Entonces tenemos que enfrentarnos directamente, lidiar con este desafío del modernismo y del naturalismo de inmediato. And at the same time, defend the objectivity of moral values and duties. Y al mismo tiempo defender la objetividad de los valores y deberes morales. So I would say those are the two main challenges: scientific naturalism and moral relativism. Entonces yo diría que esos son los dos principales desafíos: el cientificismo natural o naturalismo científico y el relativismo moral. Muchísimas gracias, doctor Craig. Debemos de estar conscientes de estas dos corrientes de pensamiento. Están muy presentes. Podemos ver en redes sociales cómo siempre sale este discurso de o crees en Dios y tienes fe, o crees en la ciencia. Y también sigue tus emociones, sigue tu corazón, a donde sea que te lleve. Y esto también lo podemos ver en muchas iglesias. Mm-hmm. Yeah, and we've noticed that as well on social media, where people either go with this dichotomy of God versus science, and as well this ideology of follow your heart, follow what you feel, do whatever you please. Yeah, exactly. That would be an expression of this scientific naturalism conjoined with moral relativism. They go hand in glove. Mm-hmm. Esta es una expresión de la unión de este naturalismo científico y relativismo moral. Dice el Dr. Craig que encajan, que van juntos, que encajan como una mano en un guante. Solo como un pequeño comentario, recientemente vi un post sobre el aborto donde se mencionaba que por un lado están los que tienen su fe religiosa y aún así dice, bueno, su comentario es respetable, estar en contra del aborto a partir de una postura religiosa, pero por el otro lado está la postura científica que señala que el aborto es permitido porque el ser humano no es una persona desde que es un feto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver ya ese discurso que también
se traduce en un relativismo porque todo es relativo a lo que la madre quiere hacer con su niño que crece al interior. Ahí se conjuntan ambas ideologías. Mhm. And David quoted an example of also the abortion debate, where people postulate that pro-life persons are religious, and well, you have to respect their position. But on the other hand, you have a scientific view of abortion and the persons that are intellectually engaged with this. So they're placing us on contrary sides. Yeah, I think that's absolute nonsense. Sí, el Dr. Craig dice que esto es una tontería. I think that the question of the ethics of abortion is not a religious question. Uh-huh. La cuestión del aborto no es una pregunta religiosa. It is a scientific, philosophical question. Es una cuestión científica o una pregunta científica y ética. The philosophical question is, do human beings possess intrinsic moral value? La pregunta filosófica ética es, ¿tienen los seres humanos un valor intrínseco? And the scientific question is the developing fetus a human being? Y la pregunta científica ¿es el feto en desarrollo un ser humano? If the answer to both of those questions is yes, then abortion on demand is unethical. Si la respuesta a las dos preguntas es un sí, entonces el aborto en demanda es algo no ético. So this question is not an inherently religious one, even though religious people will affirm the intrinsic value of human beings and the full humanity of a developing fetus. Entonces la pregunta no es intrínsecamente religiosa, aunque las personas que siguen una religión afirmen que las personas tienen un valor moral intrínseco y que los fetos en desarrollo son seres humanos. Definitivamente, este tema involucra más allá de una simple postura religiosa, involucra, como lo dijo el doctor Craig, estimado público, una cuestión filosófica y una cuestión científica. Y por eso, todos los que somos creyentes necesitamos tener estas bases intelectuales para poder responder con la precisión que se nos demanda. So this would be an example where Christians need to have good foundations, intellectual foundations, to answer the objections that other people pose on us, right? Exactly. If this is, as I claim, a philosophico-scientific question, then that requires that the Christian be prepared to argue philosophically and scientifically for the truth of his view. Si esta es una cuestión, como el Dr. Craig ha argumentado, filosófica y científica, entonces el cristiano tiene que estar preparado para responder en la ciencia y en la filosofía y defender su propio punto de vista. Sin embargo, también hay otro reto en México y en Latinoamérica, una escasa preparación universitaria. En México, 2 de cada 10 jóvenes pueden graduarse de una institución universitaria. But that raises another challenge, Dr. Craig. In Mexico, we have very scarce learning resources. Only 2 people out of 10 manage to graduate from college. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál sería su consejo para pastores y líderes que tienen este reto, esta dificultad para enseñar bases teológicas e intelectuales a personas que tienen una educación limitada o bajos recursos para aprender? So the question would be, what would be your advice for pastors and churches that struggle to teach doctrine, theological concepts, and philosophical theology to people that have a limited education and scarce learning resources?
Let me make a number of comments in answer to this question. Va a hacer varios comentarios para responder a esta pregunta. Adelante. First, I would say to the pastor, do not try to take this burden on yourself. En primera instancia, le diría al pastor que no tome esa carga por sí mismo. The pastor is too busy and too overworked to shoulder the additional responsibility of teaching doctrine and apologetics to his people. El pastor está muy ocupado y tiene mucha carga de trabajo como para asumir esta carga adicional de enseñar apologética y teología a la iglesia. Rather, I would tell the pastor to identify some layman in his congregation who has the ability and the passion to be in charge of this ministry in the church. Sino le recomendaría al pastor que encuentre a una persona de su congregación que tenga la habilidad y la pasión de enseñar apologética en la iglesia. And then the pastor needs to empower that person to be in charge of providing this training. Y entonces el pastor le debe dar la autoridad para que esta persona pueda ofrecer este entrenamiento. And this can be done through Sunday school classes or small group discussions that are held at the church each week. Y esto puede ser a través de clases los domingos, las clases dominicales, o pequeños grupos de discusión que se reúnan en la iglesia para discutir estos temas. And thus we can provide an alternative to formal secondary or university education for people in our churches. Y así podemos ofrecer una alternativa a las clases y educación de preparatoria e universidad de la educación formal. As for the problem of scarce learning resources, that excuse has now been removed by the internet. Con respecto a la falta de recursos, esa excusa ya se ha quitado gracias al internet. There are available online so abundant resources that you could never exhaust them. En línea ya están disponibles un número tan abundante de recursos que nunca podrías agotarlos. For example, I teach a Sunday school class every week on Christian doctrine and apologetics called Defenders. El Dr. Craig enseña los domingos una clase dominical donde enseña teología y apologética que se llama Defenders o Defensores. And we podcast this Sunday school class every week and then put the video on YouTube. Y ellos comparten estas clases en forma de podcast o video podcast en Facebook y en YouTube. And we have tens of thousands of people throughout Latin America, but also in the Middle East, in Europe, in Asia, who follow this class and receive training through the Defenders class. Y tenemos miles de personas que se unen y siguen estas clases de Latinoamérica, de Asia, Medio Oriente y Europa, que siguen estas clases. So that's just one suggestion of a learning resource that is available online that would be of great help in providing this sort of training. Esa sería una sugerencia de algo de la información y recursos que hay en línea para proveer material y entrenamiento. And if I may add, those Defenders classes are being translated and subtitled for people that don't have English knowledge. Yes. Quiero agregar también, David, que estas clases de las que estamos hablando del Dr. Craig
ya se están traduciendo y se están subtitulando y están disponibles también en nuestros canales en español, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones que usted nos da a todos los cristianos, sean pastores, líderes o laicos. No hay pretexto para que no nos informemos o nos preparemos en esta cuestión intelectual. No necesitamos ir a una universidad famosa para poder prepararnos, sino que ya tenemos esta universidad gratuita y expansiva que se llama Internet. Y estemos siempre al pendiente de las traducciones y también de los recursos que el Ministerio Fe Razonable nos hace extensivos para que los podamos considerar. Mm-hmm. So definitely we don't have excuse, right? Internet has provided an online mobile university for all pastors, lay members of the church, leaders that can teach and involve themselves in intellectual training. Yeah. Y bueno, estimado público y doctor Craig que nos acompaña, debido a que nos queda poco tiempo en la entrevista, me gustaría pasar a las conclusiones de esta plática y precisamente a la pregunta número 8, que creo que es muy relevante para nuestra conversación. Doctor Craig, ¿qué opina sobre los desafíos que ha traído la pandemia de COVID-19 y la necesidad de que los creyentes nos preparemos intelectualmente? As we draw to a close, one of the last questions that we want to ask you is, what are your insights about the challenges presented by the COVID-19 pandemic and the need to prepare Christians for intellectual answers in their daily lives? Yeah, I have to honestly say, I don't think that there are very many intellectual questions posed by COVID-19. Honestamente, debo decir que no pienso que hay dificultades o desafíos intelectuales presentados por el COVID-19. About the only one I can think of is the old problem of evil and suffering. El único del que puedo pensar es el antiguo problema del sufrimiento y del mal. And it really doesn't add anything to that we didn't already have in terms of the diseases and the disasters and the suffering in the world. En realidad, el COVID-19 no añade mucho a lo que ya teníamos de enfermedades, desastres y sufrimiento en el mundo natural. So if you have a good answer to the problem of evil and suffering, and I think there are good answers, you'll be prepared to answer the question of why did God permit this virus that has caused so much suffering in the world? Así que si tú tienes una buena respuesta al problema del mal, y el doctor cree que sí las hay, buenas respuestas, entonces serían las mismas respuestas para la pregunta ¿por qué Dios permitió que se expandiera este virus por el mundo? Now, on a more positive note, I think the virus does provide a very powerful illustration of how a seemingly insignificant, tiny effect can have ramifications that are completely unpredictable and beyond our imagination. En una nota más positiva, esto creo que provee una ilustración más clara de cómo algo tan pequeño puede tener implicaciones tan grandes alrededor del mundo. Nobody is quite certain where this virus came from or how it originated in China. Nadie está muy seguro de cómo se originó este virus o cómo empezó a ser producido en China. But however it was, it must have been a tiny, scarcely discernible event. Sea como sea, debió haber sido un evento pequeño, casi imperceptible. And yet look how it has had ramifications that have changed the entire world. Pero observen cómo ha tenido grandes ramificaciones que han cambiado el mundo.
Now, there's a positive lesson to be learned from this. Ahora, hay una lección positiva que hay que aprender de esto. When we see something occur in our lives that we don't see the reason for and can't understand why God would permit, we need to remember that God sees the big picture and we see only the immediate. Cuando algo suceda en nuestras vidas, algo pequeño que no sabemos por qué sucede y que no sabemos por qué Dios lo permite, hay que recordar que Dios ve el panorama completo. Every event, no matter how small, sends a ripple effect through history, so that God's morally sufficient reasons for permitting that event might not emerge until centuries later, perhaps in another country. Entonces, cualquier evento mínimo puede lanzar un efecto mariposa a través de la historia, que implica que Dios tiene razones morales suficientes para permitir el sufrimiento. So we are simply not in a good position to make judgments like God probably doesn't have a good reason for permitting this or that event to occur. Y eso nos prohíbe o nos niega la oportunidad de hacer juicios como si Dios no tuviera alguna razón para permitir tal o cual evento en la historia. And so the COVID-19 virus actually helps to answer the problem of evil and suffering by showing that God can have reasons for things in our lives that are completely unpredictable and unknown to us. Entonces, de manera irónica, el COVID-19 puede fortalecer el caso de que Dios puede tener razones morales suficientes de permitir el sufrimiento. Muchísimas gracias, doctor Craig, por esta reflexión acerca de los desafíos actuales que nos presenta el COVID-19. Y la última pregunta de esta entrevista, y es un poquito más personal, ¿cómo fue usted, doctor Craig, cómo fue su testimonio en el cual usted entregó su vida a Cristo y cómo ha influido la preparación intelectual en esta decisión? Y quizás más allá en su vida, ¿verdad? Para esos momentos en donde su fe ha tenido momentos decisivos y que usted ha tenido que echar mano de la preparación intelectual. Mm-hmm. As our last question, in a more personal note, and so that our audience can have a real life example, could you please explain to us a little bit how you came to give your life to Christ, and focusing maybe on the intellectual role in that decision? Did it take any part, or maybe afterwards? How did that came up? I imagine that people think that for a philosopher like myself, that I must have explored the evidence and made a great intellectual decision to believe in the truth of Christianity. But I'm sorry, that wasn't the way it was. Me imagino que las personas piensan que un filósofo como el Dr. Craig se imaginan que ha explorado toda la evidencia y el panorama y entregó su vida a Cristo, pero no es así. For me, the struggle was existential, not intellectual. Para el Dr. Craig, la dificultad era existencial, no intelectual. I just couldn't see any meaning to my life if it was doomed to end in my death. Simplemente no podía haber un significado a su vida si iba a terminar al final. And I later learned that this was what French existentialist philosophers like Jean-Paul Sartre and Albert Camus also believed. Y después se dio cuenta de que este mismo problema existencial era algo con lo que lidiaban a filósofos y pensadores como Sartre y Albert Camus. If death is the end of everything, then life becomes absurd. Si la muerte es el final de todo, entonces la vida se vuelve absurda.
And so I felt deeply the blackness and the despair that these atheistic existentialist philosophers wrote about. Entonces el Dr. Craig sintió personalmente la oscuridad y la desesperanza o desesperación que estos filósofos existenciales escribieron. But then my second year in high school, I met a girl who sat in front of me in my German class who was a radiant Christian. Y en su segundo año de preparatoria se sentó detrás de una chica en su clase de alemán que era una cristiana resplandeciente. And one day I asked her, Sandy, what are you always so happy about anyway? Y le preguntó, Sandy, ¿por qué siempre estás feliz? ¿Por qué siempre estás contenta sobre todo? And she said, well, Bill, it's because I'm saved. Y ella le respondió, Bill, es porque soy salva. And I said, what's that? Y le dije, ¿qué es eso? ¿Qué significa? And she said, I know Jesus Christ as my personal savior. Y ella le dijo, yo conozco a Jesucristo como mi salvador personal. And she began to share with me about the love of God. Y ella comenzó a compartirme sobre el amor de Dios. And that thought just staggered me to think that the God of the universe could love me, that worm named Bill Craig down there on that speck of dust called planet Earth. Y ese pensamiento simplemente me abrumó. ¿Cómo es que Dios podía amarme a mí, a esa lombriz perdida en la partícula perdida llamado planeta Tierra? And so I began to read the New Testament. Así que comencé a leer el Nuevo Testamento. And as I did, I was absolutely captivated by the person of Jesus of Nazareth. Y mientras lo hacía, quedé simplemente cautivado por esa persona llamada Jesús de Nazaret. There was a wisdom about his teaching that I couldn't deny, and there was an authenticity about his life that was tremendously attractive. Había una sabiduría en él que no podía negar. Y what was the last part after It wisdom? was an authenticity Authenticity. of his life. Y había una autenticidad de su vida que era sorprendente. And so I went through about 6 months of the most intense soul searching that I've ever been through in my life. Entonces pasaron 6 meses de una búsqueda intensa, búsqueda en el alma intensa que había pasado en su vida. And at the end of that time, I just yielded my life to God and felt the infilling of the Holy Spirit. Así que al final de esos 6 meses, él sometió su vida a Cristo y se fue lleno del Espíritu Santo. It was about 8 o'clock at night, and I rushed outside and looked up at the stars. Eran como las 8 de la noche y salió de su hogar y vio las estrellas en el cielo. And as I did, I thought, God, I've come to know God. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que Dios lo amaba, que ya había llegado a conocer a Dios. And that moment changed my whole life. Y ese momento cambió su vida para siempre. Because during those 6 months, I had thought enough about this message to realize that if I ever became a Christian, I could do nothing less than spread this good news among mankind. Porque durante esos 6 meses él se había dado cuenta de que si esto era verdad, si el cristianismo era verdad, él no podría hacer otra cosa más que compartirle a todos sobre este grandioso mensaje. Because if this is really the truth, if it's really the truth, then this is the greatest news ever announced. Porque si esto es la verdad, si esto realmente es cierto,
es la noticia más grandiosa que alguna vez se ha anunciado. And so my call to vocational Christian ministry was simultaneous with my conversion experience. Así que su llamado vocacional al ministerio fue simultáneo a su conversión a Cristo. And I've sought to walk with him now, day by day, year by year, for over 50 years. Así que él ha buscado caminar con él día con día, año con año, en los últimos 50 años. Este testimonio me trae a la mente lo que alguna vez dijo C.S. Lewis, el gran pensador británico, de que si el cristianismo es verdad, entonces es lo más maravilloso que pueda existir, y o podemos rechazarlo o podemos entrar a él, pero regresando al tema de nuestra entrevista, no podemos ser neutrales a él. This points out, your testimony, Dr. Craig, remembers us about C.S. Lewis' comment about how if Christianity is true, one can either embrace it or reject it. And pointing back to the subject of our interview, one cannot just be idle to it. Exactly. Lewis was absolutely right. This is a question that you cannot be indifferent toward. C.S. Lewis estaba absolutamente en lo correcto. Esta es una pregunta a la cual no podemos ser indiferentes. Doctor Craig, queremos que sepa usted cuán bendecidos y cuán honrados y contentos estamos de que usted nos haya podido acompañar en esta entrevista tan importante para todos nosotros, y le deseamos de verdad que Dios lo siga usando en gran manera en el Ministerio de Fe Razonable y en todos aquellos proyectos que Él mismo le vaya dando, que Dios le vaya revelando. Dr. Craig, we have been very blessed and encouraged by your presence, and we are grateful for your life, and we pray that your ministry, Reasonable Faith, keeps growing and more resources are lent to people like us. Thank you so much, and thank you for those prayers as well. Claro que sí, continuaremos orando por usted y esperamos seguir teniendo noticias de usted. Y pues bueno, que Dios le bendiga en los proyectos que está haciendo, en el libro que está escribiendo de teología sistemática, en el libro acerca del Adán histórico y de los demás proyectos que vengan. And may God bless you, and we're going to be praying for you on all your projects, the systematic theology you're writing, the book that will be published, right, on the historical Adam, and all of the other projects that you have. Thank you very much. Que Dios le bendiga, hermano. Y a nuestro público que nos está escuchando, si ustedes gustan adentrarse en alguno de los materiales que el Dr. Craig ha publicado, les invitamos a que compren uno de sus libros ancla, de los más importantes, entre ellos Fe Razonable, que también este libro va en sintonía con el ministerio que él ha fundado desde muchos años atrás. Por lo tanto, les recomendamos que compren este libro, es uno de los clásicos de él y es un buen punto de partida para conocer más acerca de sus ideas. Sí, entonces, por el momento sería todo. Y bueno, Raúl, ¿quisieras dar algún comentario más? Dr. Craig, thank you so much for the opportunity that you've given us, for your valuable time. Let me tell you as well something really quick. A few days ago, I was listening to another interview you were doing related to what should young apologists do to teach and to deal with the challenges of the Christian faith right now, currently. And you mentioned something that you wanted to know a sociological study on why the American philosophical revolution hasn't filtered down to the common man, to the church. And let me tell you that, for one, that it's very related to young apologists, other ministries,
I'm seeing it. Just last Yeah. year, we triplicated the number of chapters Oh, in Latin America. So, and we're still growing. Actually, David yes. is applying. He already sent his Good. study guide. So the Oh, chapters way are to go. growing, and yeah, the chapters are growing, and we're doing our best efforts to take what you have to give to the church. So we're very Amen. blessed. Thank you so Oh, much, and thank you for your time. Thank you, and it's just great to be partnered with you. We're co-combatants for the Lord in this, and I love it. Amen. Thank you, Dr. Thank you. Kref. I have to say that in the history of our church, you had made history as well. Oh, Yes, well, praise with God. this interview. Great appreciation for Wesley and his theology and what he's done, and it's wonderful to meet you folks. Okay, thank you very much, Dr. Craig. Okay, so I'll sign off now then, I take it, right? Of course. Correct. Yeah. Okay. Thank God you. bless you. Bye-bye. Bye. Ok, estimado público, creo que hemos llegado al final de nuestra entrevista. Como ustedes pueden ver, todos hemos salido bendecidos con lo que hemos escuchado de parte del Dr. Craig. Implementémoslo en nuestras vidas. Recordemos que la vida cristiana es espiritual, es experimental, pero también es necesario que se fundamente en una amplia base intelectual seria que nos ayude a responder a los desafíos de la vida. En cuanto a nosotros, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Iglesia Evangélica Los Peregrinos SLP es la página de nuestra iglesia donde también estaremos compartiendo contenidos relevantes acerca de los desafíos que se nos presentan. De igual forma, les invitamos a que chequen la página de internet reasonablefaith.org, en donde ustedes van a poder encontrar recursos y material del mismo Dr. Craig. También búsquenlo en YouTube para que ustedes puedan ver todos los videos, debates y también las enseñanzas, tanto cortas como largas, que él da respecto a estos contenidos. Y también les invitamos a que nos sigan en la página de Unión Apologética, donde también van a poder encontrar imágenes, videos y también direccionamientos para cursos, para conferencias o para las siguientes entrevistas que se puedan estar llevando a cabo. Antes de que esta transmisión termine, les invitamos a que se queden con un promocional que vamos a ver acerca de un material para estudio bíblico, tanto para líderes como pastores, pero también para todos los cristianos en general, que se llama Logos. Ustedes se van a poder dar cuenta de la grandiosa cantidad de recursos a un muy económico precio que van a poder tener disponibles para poder incrementar su conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y dado que ustedes nos han seguido a lo largo de esta entrevista, ustedes van a poder tener un 20% de descuento en el paquete del software Logos que quieran contratar. Para mayores detalles, les invitamos a que se queden a la transmisión de este comercial del material Logos. Por nuestra parte, les deseamos un excelente inicio de semana. Muy buenas noches.